Bueno, tenemos pendiente ahí a Joan Mesquida, es el líder de Ciudadanos en Baleares y fue director general de la Guardia Civil en la etapa de Pere Rubalcaba al frente del Ministerio del Interior. Señor Mesquida, le pregunto de entrada, ¿cree usted que Grande Marlaska está haciendo una purga en la dirección de la Guardia Civil? Bueno, sin duda se puede calificar así. Es decir, yo creo que está haciendo un papel de inquisidor político, tratando pues de poner a disposición del gobierno pues algo como es en este caso altos mandos de la Dirección General de la Guardia Civil. Por tanto, está haciendo una utilización perversa del poder, actuando arbitrariamente y de forma injusta, como hemos visto en el cese del coronel Pérez de los Cobos, ¿no? Yo creo que lo grave, fundamentalmente, es que estamos en una situación de anormalidad constitucional, estamos en pleno estado de alarma, por tanto, una situación grave. La Guardia Civil no hace mucho, en un informe, apuntaba a la posibilidad de un repunte de la criminalidad y de la conflictividad social derivado de la crisis económica, y en estas circunstancias dimite el número 2 de la Guardia Civil, ni más ni menos, por injerencias políticas derivadas precisamente del cese del coronel Pérez de los Cobos, ¿no? Y después vemos un episodio más que es pues también el cese del número 3, ¿no? Es decir, lo que está pasando en la Guardia Civil es absolutamente muy grave. Usted que tuvo que hacer nombramientos, lógicamente, ¿es lógico, es habitual en la Guardia Civil saltarse el escalafón, llamar al general de división para que sustituya a un teniente general habiendo dos tenientes generales antes que, en fin, por méritos, en fin, experiencia, antigüedad, pues serían los que deberían haber ocupado la salida del teniente general, o sea, el máximo jefe de la Guardia Civil después del director general? Bueno, habitual no es, evidentemente se puede hacer, ¿no? Pero en definitiva no suele ser lo habitual. Y no es lo habitual porque se respeta, digamos, lo que hasta ahora en fin, ha significado la experiencia, el conocimiento, el mérito y, por supuesto, el grado, ¿no? El escalafón. Sí, sin duda, ¿no? Porque además suele haber en la cúpula de la Guardia Civil suele haber pues una línea muy nítida donde pues habitualmente pues el responsable de información pues suele pasar a ser el director adjunto operativo, ¿no? Por tanto, eso está bastante marcado. ¿Tiene usted todavía contacto con oficiales de la Guardia Civil, con aquellos con los que trabajó en su día y que, bueno, pues tuvo que colaborar directamente? Sí, por supuesto, pero además le voy a decir una cosa. Esta situación de pedir algún informe, pues yo recuerdo en algún caso, por indicación de la Secretaría de Estado de Seguridad, del propio ministro o de motu propio, de pedir algún informe que estuviera elaborando la Guardia Civil. Yo recuerdo una vez, que tengo en la cabeza, entró el director adjunto operativo, que era un teniente general en mi despacho, y me dijo: director, el juez ha dado instrucciones claras y contundentes de que no se reporte ningún informe fuera del círculo de los operativos. Es decir, que ni a los mandos directos de la propia unidad se les puede dar nada, ¿no? Pues yo lo entendí perfectamente y así lo trasladé, pues si era un informe que se me había pedido, y no hubo ningún problema. No se entró, ni se montó en cólera, ni se entró a cesar absolutamente a nadie. Esto es entender que lo que no se puede es forzar a un servidor público, en este caso a un guardia civil, a incumplir la ley. Es decir, es que cuando Pérez de los Cobos transmite que él no puede, ni tiene este informe, ni lo puede tener, pues lo que está haciendo es cumplir la ley. Si no, podría haber incurrido en un delito de revelación de secretos. No sería el juez en cuestión el hoy ministro del Interior, ¿no? Que ya sabe usted que entonces exigía eso. Él, como juez, decía: oiga, esto es confidencial y se me tiene que entregar a mí personalmente. A ningún superior de ustedes, en referencia a la Policía Judicial, ya fueran Policía Nacional o Guardia Civil, que estaba investigando, podían dar a sus superiores esos informes. O sea que, paradójicamente, ahora está haciendo todo lo contrario de lo que le exigía la ley a él y exige la ley todavía actualmente. No, efectivamente, es sorprendente que siendo juez
pues no sepa esto que es prácticamente el ABC, que cuando un juez dice que no se puede reportar nada fuera del círculo de los operativos, pues no se le puede exigir absolutamente nada. Pero bueno, yo creo una cosa, quizá en un marco más general. Aquí hay un plan o una estrategia del Gobierno para poner los poderes del Estado al servicio del Gobierno. Lo hemos visto con la Fiscalía General del Estado, que hoy es una Fiscalía General del Gobierno, ni más ni menos que la ministra de Justicia nombrada fiscal general, ¿no? Lo hemos visto con la Abogacía General del Estado, que hoy es la Abogacía General del Gobierno. Lo vemos con las presiones al Poder Judicial del Estado, desacreditándolo desde instancias del Gobierno, que hoy se trata de que sea dócil al Gobierno. Ya no voy a hablar del Poder Legislativo con la presidenta Batet, que actúa más como ministra del Congreso de los Diputados que con imparcialidad. Es decir, que cuando habla Esquerra Republicana o Bildu hay que dejarles hablar porque es libertad de expresión, pero cuando hablan los partidos constitucionalistas nos quita la palabra o directamente, sin autorización, nos borra del diario de sesiones, ¿no? Y esto de la Guardia Civil es un episodio más de poner al servicio del Gobierno lo que en este caso es una policía del Estado. Es decir, vimos aquel episodio pues de trabajar para minimizar las críticas del Gobierno, y esto que pasa en la Guardia Civil pues es un episodio más de esta estrategia general de control, si se le quiere llamar chavista, populista o en este caso sanchista, de poderes del Estado al servicio del Gobierno. Cuando le preguntaba antes si mantenía todavía relación con aquellos con los que colaboró usted al frente de la Guardia Civil, me refería sobre todo a si le han transmitido cómo están las cosas ahora mismo en el seno de la Guardia Civil. Bueno, lo que me han transmitido es un profundo malestar, porque estas situaciones generan mucha inquietud. Claro, me comentaba un guardia civil qué mensaje estamos lanzando a los guardias civiles jóvenes, que cumplir la ley se castiga con un cese. Es que la gente no puede entender estas situaciones. Por tanto, hay un profundo malestar en la Guardia Civil y evidentemente esto socava el ánimo, pero no la profesionalidad. Pero mire, le voy a poner un ejemplo también en relación con lo que pueda ser el tratar de socavar el ánimo. ¿Usted cómo cree que están de animados los que trabajan en los servicios de información que están sobre el terreno en el desafío independentista de Cataluña? Es decir, los que investigan todo lo relacionado con el independentismo, pues con un estado de ánimo por los suelos, ven que su trabajo pues no interesa a nadie. ¿Cómo cree que está el director del CNI o la directora ahora, cuando va a Moncloa a explicar pues lo que están haciendo los independentistas y su estrategia, sabiendo que no le van a hacer puñetero caso? Estas cosas socavan el ánimo, pero no la profesionalidad, ¿no? Y por eso es importante entender que la Guardia Civil ni se la puede comprar con un tramo de equiparación salarial, que por cierto propuso Ciudadanos al PP y para apoyar los presupuestos de 2018 y que Marlaska tenía bloqueado, pues no se la puede comprar. Y si se cree que se puede comprar a la Guardia Civil o que se la puede amedrentar con ceses, es que no se conoce la Guardia Civil. Señor Mesquida, decía usted o alertaba, o se refería concretamente al hecho de que, claro, esta situación de crisis sanitaria que degenera también en crisis económica podría traernos disturbios sociales a partir de la situación económica, y que además así lo había visto también la Guardia Civil en algunos informes, y que este no era el momento efectivamente para reorganizar la cúpula de la Guardia Civil, sino de trabajar estrechamente con los que tienen conocimiento, tienen experiencia y están ahí sobre el terreno. No es el momento de luego más adecuado, ¿no?, para hacer cambios, como decía San Ignacio, ¿no?, cuando las cosas están... Pues eso. No hacer mudanza, ¿no? Exactamente. En época de tribulación no hacer mudanza. Efectivamente. No, efectivamente, es que, como decía al principio, estamos en estado de alarma. Es una situación de excepcionalidad constitucional. Es decir, evidentemente, con una situación de deterioro económico, estamos viendo estos episodios que desgraciadamente van a seguir, pero claro, si se ataca desde el Gobierno
a dos sectores claves como el turismo o como la automoción, que entre los dos son más del 20%, el 23 o el 24% del Producto Interior Bruto, pues claro, estas cosas tienen consecuencias, ¿no? Y, bueno, pues efectivamente el ministro debería estar ahora mismo trabajando codo con las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado para, bueno, pues prever, minimizar este repunte de la criminalidad que se puede producir y estas situaciones de conflictividad social que sin duda no ayudarán nada a la estabilidad económica y social de España. Le pregunto por una noticia que ha publicado hoy El País y que nos ha llamado poderosamente la atención, en portada, sobre todo este asunto. El País dice que el Gobierno cree que está afrontando un pulso de jefes de la Guardia Civil. El Gobierno cierra filas con el ministro Grande Marlaska ante lo que considera que hay, bueno, pues la cúpula, mandos de la Guardia Civil que le están echando un pulso. ¿Usted entiende esto? No, en absoluto. No, la Guardia Civil jamás echa pulsos. La Guardia Civil es una institución que puso en hora el reloj constitucional nada más con la entrada de la democracia en España, ¿no? Y la puso en hora y muy bien, ¿no? Eso yo creo que también se tiene que enmarcar dentro de este ataque, en este caso a una policía del Estado, que no me extrañaría ver en los próximos meses, bueno, pues que los socios de Sánchez en el Gobierno, que no pueden ver a la Guardia Civil ni en pintura, después sí se aprovechan para que les dé cobertura de seguridad en su domicilio, pero podemos ver en los próximos meses alguna voz pidiendo que la Guardia Civil pierda su carácter militar, ¿no? Y evidentemente esto sería la desaparición de la Guardia Civil y sus 176 años de historia. Y en este marco lo enmarcaría yo, ¿no? También el hecho de desacreditar el informe del 8M, ¿no? Diciendo que tenía, ¿no?, o que tiene muchos errores y muchos fallos. Evidentemente cualquier informe puede tener errores y nadie es infalible, pero vivimos en un sistema garantista y un proceso de instrucción sumarial o de instrucción judicial, pues es un proceso contradictorio donde se aportan unas pruebas, se aportan otras que pueden contradecirlas y el juez es quien decide. Efectivamente. La última palabra la tiene siempre, en este caso, la juez Rodríguez Medel, más allá de que el informe sea mejor o peor. A ver, dos preguntas breves que quieren hacerle también Antonio Naranjo y Carmen de Carlos. Venga, Carmen. Sí, buenas noches. Usted publica hoy un artículo en ABC que titula La Inquisición Política de Marlaska, donde desarrolla un poco lo que acaba de exponer. ¿Usted recuerda a lo largo de la historia de la democracia española algún episodio, algún precedente similar al que estamos viviendo ahora? No, en absoluto. Yo creo que es una situación de gravedad extrema y he tratado de hacer memoria y, bueno, efectivamente no recuerdo ningún episodio similar, ¿no? Es verdad que la Guardia Civil normalmente cuando hay un cambio de gobierno suelen continuar los mandos policiales, ¿no? Porque no hay tradición de cese y de crear equipos propios, ¿no? Y bueno, pues más allá de algún cese que se pueda producir porque uno puede pensar pues que el guardia no es eficaz, yo no recuerdo ninguna situación similar. Es decir, yo recuerdo en mi época precisamente que propuse la creación de los tenientes generales, no existían, ¿no? Y además 4 tenientes generales. Y le voy a contar una anécdota. Alguien se podría preguntar ¿por qué 4 tenientes generales? ¿No? Porque había alguien que pensaba que debería haber un teniente general. Y yo dije que no, que un teniente general podía ser un contrapeso al director general, y había 3 subdirecciones generales en el cuerpo, por tanto lo lógico hubieran sido 3. Pues yo propuse que se crearan 4 tenientes generales. Y alguien me dijo, bueno, ¿y por qué este nombramiento de este teniente general? Porque es muy de derechas. Y digo, porque actúa con gran eficacia y tremendamente leal al cuerpo y al gobierno como tiene que ser. Claro, así es. Pues Antonio Naranjo, pregunta también pues, al señor Mesquida. Voy a intentar ser muy rápido, señor Mesquida. Buenas noches. Buenas noches. La primera pregunta, me gustaría saber qué piensa usted del papel de su sucesora, directora general de la Guardia Civil, después de que en 48 horas hayamos asistido a una purga en su cuerpo, pero además, y esto me parece gravísimo, a una acusación
en fin, la proyecta el país, pero la están diciendo constantemente miembros del gobierno, más del lado de Podemos, según la cual hay una especie de insurgencia preparada en el cuerpo, la Benemérita, y además coincide con la acusación tanto al PP ayer como a Vox hoy de estar animando, en el caso de los populares, a esa insurgencia, en el caso de Vox, de desear un golpe de Estado. Y la segunda pregunta muy corta es, si usted ha dicho con el criterio que le caracteriza que lo que estamos asistiendo es a una manipulación o un intento de manipulación para convertir a la Guardia Civil en una especie de cuerpo al servicio del partido, ¿cree usted que tiene sentido que Ciudadanos prolongue el estado de alarma, que a ese problema le añade unos poderes excepcionales extra para el señor presidente del Gobierno? Bueno, voy a comenzar por la segunda pregunta. Yo creo que no tiene nada que ver, son marcos completamente distintos. Es decir, nosotros hemos apoyado la prórroga del estado de alarma siempre anteponiendo la salud de los españoles. Hemos conseguido que se desvincularan los ERTEs del estado de alarma. Hemos conseguido también una moratoria de impuestos para pymes y para autónomos, y hemos conseguido que el Gobierno trabaje en un plan B alternativo a esta situación de estado de alarma. Por tanto, no tiene nada que ver. No hemos apoyado al Gobierno en nada, hemos criticado y hemos sido contundentes con el Gobierno cuando ha habido que serlo, ¿no? En relación a la primera pregunta, ¿qué pienso yo de la directora general de la Guardia Civil? Pues mire, no puedo pensar mucho porque prácticamente está inédita en la gestión. A mí me dicen que sale poco del despacho, que no. Ustedes no han visto ninguna entrevista pues en profundidad con ella, hablando, no sé, igual se debe estar poniendo al día, ¿no? Pero yo creo que hay una cosa, que hay que defender siempre a los que están bajo tus órdenes cuando actúan con arreglo a la ley y con profesionalidad, siempre. Eso es la primera regla, que es respetar para conseguir respeto. Y tengo la sensación de que esta regla no se ha seguido en esta circunstancia con Pérez de los Cobos, que por cierto no mancha este cese su impecable hoja de servicios, sino que yo diría que la engrandece. Bueno, pues señor Mesquida, le agradezco sus opiniones, su presencia en el Cascabel. Gracias y muy buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Gracias.